la palabra por medio de ella y a través de ella. ¿Qué necesitamos? ¿Qué deseamos para nuestras vidas? Dice la Escritura, y quiero ir rápidamente con ustedes para que veamos lo que Dios ha dejado en nosotros. El Espíritu de Dios nos indica y nos muestra que nosotros debemos de ser sujetos a la palabra. Y yo en esta hora quiero iniciar con una oración, pidiendo dirección del Espíritu de Dios y que Dios sea hablando a la vida de cada uno de nosotros. Padre, en esta hermosa tarde ya te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Dios, porque hasta hoy nos has cuidado, porque hasta hoy has cuidado de cada uno de nosotros. Necesitamos ser instruidos para poder saber y entender que por medio de las Sagradas Escrituras vamos a ser obedientes a lo que tú has dejado, Señor. En esta hermosa tarde, que sea el Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, que sea hablando, Padre, a todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen por las redes. Bendice este lugar como lo has hecho hasta ahora. Bendice las familias aquí representadas de tus hijas, de tus hijos, Señor, porque queremos, mi Señor, vivir una vida en santidad delante de ti. Hoy queremos que tú quites todo lo que está estorbando en nuestros corazones, mi Señor, en nuestras mentes, y caminar en santidad delante de tu presencia. Hoy, Padre, venimos delante de tu presencia a alabarte, glorificarte y exaltar tu santo y bendito nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero llevarle rápidamente, amada iglesia, y me acompaña usted, si tiene Biblia, ábrala en el libro de Proverbios, capítulo 16. Y quiero iniciar a modo de introducción esto. ¿Qué es lo que relata el libro de Proverbios? Proverbios en el capítulo 16 habla sobre la vida y la conducta de los seres humanos como hijos de Dios, y también para los que forman parte de la iglesia. Pero también le habla a toda la gente por medio de la iglesia. Sabemos y reconocemos que Dios es omnipotente, es omnipresente y omnisciente. Dios puede hacer grandes milagros en la vida de todos aquellos seres humanos. Dios es el ser supremo que siempre va a estar hablándole a todos los seres humanos para que ellos puedan saber y entender que hay un Dios de perdón, un Dios que siempre va a estar con los brazos abiertos esperando a que todos nos rindamos a Él. Pero también hay algo muy importante. Dentro de los seres humanos existe el odio, el rencor, el coraje, una vida que no es correcta delante de los ojos de Dios. Y eso muchas veces trae la soberbia y trae envidias a las gentes que no conocen de la palabra de Dios. Porque la gente sabe que existe Dios, sabe muy bien que Dios existe, pero en los corazones se anida la soberbia. Y mire, una de las cosas muy interesantes, la soberbia precede a que día con día la gente esté anidada en su corazón y caiga deterioradamente. Día con día la soberbia que la gente practica allá afuera hace que su vida mengue, hace que su vida caiga en un abismo en el cual muchas veces no encuentran la salida. La soberbia, amada iglesia, es el pecado más antiguo del mundo, porque mire, una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que aprender en esta hora, la soberbia de una manera muy, pero muy sutil, sedujo al mismo Satanás para que se rebelara contra Dios, y la consecuencia que sufrió Satanás fue totalmente grave. Usted sabe que Dios le dio la autoridad, y yo quiero que vayamos rápidamente en el libro de Samuel, en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Quisiera que me acompañara Isaías, capítulo 14, verso 12.
Vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese lapso cuando la soberbia entra en el corazón del ser divino que Dios había elegido para darle una encomienda. Dice la palabra de Dios, Isaías 14, verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hallado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dios aquí se da cuenta que Satanás o el ángel bello estaba queriendo ser más que el mismo Dios, y la soberbia lo envuelve de una manera que trae envidia a su vida. Y de esta manera vemos que claramente la consecuencia que fue puesta en el corazón por la soberbia y la envidia trajo la caída de alguien que Dios había elegido en el cielo para que fuera un siervo fiel. Y lamentablemente no fue de esa manera. Hoy en la ciudad, hoy en todo el mundo, mucha gente está siendo soberbio. Hay gente que es soberbia. ¿Y qué es la palabra soberbia? La definición de esta palabra quiere decir que la persona se cree mucho más que la que tiene al frente. Palabra soberbia es creerse más que las demás personas, tener o colocarlo en un puesto importante y pensar que los demás son menos. Eso es estar siendo soberbio. Y Dios había elegido a este personaje de la historia del cielo para que él fuera una persona muy importante, de confianza, pero la soberbia entró en su corazón y de ahí vino la caída de él. Por medio de esa soberbia, la serpiente también muchas veces engaña o engañó a la primera mujer, creyéndose más astuta y más soberbia que ella, le hablaba con una dulzura, pero sabía de antemano que estaba haciendo unas cosas que no estaban bien, porque Dios ya había dejado un legado para Adán y Eva, pero la serpiente era astuta, dice la palabra. Los soberbios también se engañan a sí mismos, como lo dice el primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 12. Pero también el ejemplo claro de los fariseos lleva a que ellos y todos y cada uno de ellos era soberbio en sus decisiones. Cuando Jesús hablaba de la palabra, siempre había soberbia en los demás y decían, ¿este quién es? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Quién es él para poder perdonar pecados? Solamente Dios, solamente Jehová. Sabemos que había enviado a su Hijo Jesucristo para abrir los ojos a muchos. Y de igual manera, en este tiempo, en esta actualidad, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo y dejó la Escritura para que nosotros pudiésemos
entablar una enseñanza a todos aquellos que nos pongan enfrente y empezar a decirles que ser soberbios no lleva a ningún lado. La soberbia es algo muy dañino para todos aquellos seres humanos. La soberbia en el hombre causa que se enorgullezca, causa que sea desobediente, causa también que muchas de las veces se burle esa persona de los que tiene a su mando. Y otro más, el orgullo y la desobediencia que ha causado la soberbia en este varón o en esta mujer, el entendimiento no puede abrirlo para que entre y penetre una palabra de aliento y de vida, porque en su soberbia no quiere saber nada. Más adelante, el entendimiento que él adquiere por la soberbia es creer o tener posesión de cosas y hacer más a los de menos, y hacer menos a los demás que están a su alrededor. Pero mire, esta soberbia lo conduce a un total desorden de su vida. Y los ojos puestos en esta persona muchas de las veces causa estragos a los que tiene alrededor. Por eso nosotros debemos de saber entender, como iglesia vamos a encontrarnos mucha gente que pueda dañarnos, mucha gente que hable, que juzgue y que critique, mucha gente que sea soberbio, que sea soberbia, incluso hasta familiares, pero nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en la conducta de la vida de ellos, sino nosotros tenemos que poner humildemente nuestros ojos en la oración, en la bendición y en lo que Dios está hablando a nuestras vidas, para que seamos nosotros de una manera muy sabia y adquiramos conocimiento de la palabra. El adquirir inteligencia vale mucho más que cualquier tesoro. El adquirir sabiduría tenemos que atarla a nuestro cuello. El adquirir una vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera nuestro corazón, que un día también pudo haber sido soberbio, como en muchos casos de la palabra de Dios, conocemos a la historia del rey Saúl. El rey Saúl se envaneció, se engrandeció a sí mismo, y llegó el tiempo en que la soberbia entró en su corazón y quería matar hasta David. Quería hacer algo muy malo, muy grave, quería ser mejor que muchas personas, y pudo haberlo llegado a ser, pero la soberbia envenenó su corazón. David de igual manera tuvo hijos en el cual uno se enorgulleció y hacía lo malo. Él quería ya el trono que tenía su papá. Ese hijo de David quería el trono, sabiendo de antemano. Aún Salomón deja el legado a su hijo David, y él empieza a hacer cosas buenas y honestas, pero el hijo de David empieza a hacer cosas equivocadas, amada iglesia. Desea el trono, desea muchas veces, incluso odiaba a su hermana. Muchas veces intentaba hacer cosas desagradables. ¿Por qué? Porque su corazón ya había sido lleno de soberbia. El poder ejerce mucho dominio en los seres humanos, pero más allá de poderlo ejercer de una manera adecuada, lo hacen inadecuadamente. Es por eso que nosotros en esta hora queremos saber y entender más allá de todo esto. Jesús vino a mostrarnos que la soberbia no puede encajar en nuestra vida de ninguna manera. Yo quiero que leamos un poco acá, a modo de entender todo esto, y dice el libro en el capítulo 16 de Proverbios y verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y dice el 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice el 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El 21, el sabio de corazón es llamado prudente,
y la dulzura de labios aumenta el saber. Y dice el 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo tiene, mas la erudición de los necios es necedad. La gente cuando es necia, amada iglesia, es muy difícil que puedan entender lo que es la humildad. Pero cuando tienen una dificultad y un problema muy grande, es cuando nosotros estamos ahí para poderles predicar y hablar de la palabra. Dios nos ha mandado a eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la palabra de Dios es para edificación de nuestras vidas. Y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo dentro de la palabra de Dios, el ser obediente y humilde y dejar a un lado, despojándose de todos los reinos, dejar a un lado todo eso, es el supremo regalo que tenemos usted y yo, porque nos lo dio. El hecho de que Jesús predicaba y mucha gente criticaba y era soberbia en aquellos años, siempre traía consecuencias. La gente incluso cuando menciona la palabra de Dios y dice que Jesús andaba, caminaba en las ciudades para poder entender que siempre iba a hacer milagros grandes, la gente salía a su encuentro porque ya había escuchado de que Jesús era humilde, era milagroso y la fama que él había adquirido por medio de los milagros, y mucha gente que tenía enfermos en sus hogares, pero que su corazón estaba entenebrecido y eran soberbios, aún iban y lo buscaban, porque querían un milagro para poder ver a su familiar sanado, para poder ver a su familiar sanada. Y de igual manera, o incluso la personita que estaba enferma hacía lo imposible casi para poder ir delante de Jesús y que le sanara. Pero ¿qué había dentro de sus corazones? En la actualidad Dios hace milagros por medio de su Hijo Jesucristo y por revelación del Espíritu Santo. A gente que es inconversa, que no conoce o no viene a las iglesias, les concede un milagro de sanidad, les concede un milagro de restauración, les concede un esposo nuevo a las mujeres, una esposa nueva a los hombres. El esposo que andaba en adicciones o los hijos que andaban en adicciones, los convierte nuestro Dios al Evangelio. Y esas familias inmediatamente ven el cambio, pero con el correr de los días vuelven a dejar la iglesia y mejor prefieren regresar al mundo. La soberbia los envuelve, la envidia los atrae más, y de esa manera no puede ser el Evangelio. Nosotros tenemos que caminar en un sentido de santidad, tenemos que conducirnos en un camino de santidad. ¿Y qué es hacer eso? Vamos a verlo en un momento más por medio de la palabra. Sabemos que todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas siempre va a estar presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso mismo yo quiero que vayamos a ver qué fue lo que nuestro Señor Jesús enseñó al pueblo. ¿Cómo podemos quitar la soberbia de nuestro corazón? ¿Cómo puede ser quitada la envidia? ¿Cómo puede ser quitada la arrogancia de nuestro diario vivir, amada iglesia? Jesús, una clara muestra de todo lo que teníamos que realizar. Pero definitivamente nosotros tenemos que ser obedientes y sujetos a ella. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Mateo. Ahora vamos a estar, y dice la palabra de Dios en el capítulo 15, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Por qué el hombre o el ser humano se contamina? Dice, siempre nosotros vamos a estar
a la vanguardia de lo que es la palabra para obedecerla, amada iglesia. La malicia o la maldad muchas veces atrae la soberbia. El ser humano camina con una ceguera, perdiendo algo muy importante en su vida, que es la santidad. Dice en el verso 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esto es meramente criticar lo que Dios vino a dar por medio de Jesús. Una instrucción claramente a su Hijo Jesús. Respondió él, o sea Jesús, y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Jesús les habla a los fariseos y a los escribas, sabiendo de antemano que cada uno de ellos juzgaba y criticaba y eran soberbios en el ordenamiento de todo lo que ejercían las leyes en aquel entonces. ¿Cómo podemos ser nosotros conducidos por medio de nuestro Señor Jesucristo para obedecerle a Él? ¿Cómo podemos entrar a todo lo que Dios está hablando a nuestro corazón por medio de Jesús? Lo que el hombre en aquellos años hacía siempre era juzgar, y el corazón se contaminaba. Por eso Jesús decía: tenemos que ser limpios, claros y transparentes en todo lo que hagamos. Es necesario que cada uno de nosotros nos conduzcamos como siempre lo hemos hecho, de una manera muy diferente, y ser obedientes a la palabra. Hoy en día la gente puede decir y puede hablar que cree en Dios, pero ¿qué hay más allá? Dice el verso 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dice el 7, palabras duras decía Jesús, y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinan mandamientos de hombre. Y dice el 10, y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. Y dice el 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Isaías nos muestra y nos enseña que había un personaje que había querido ensoberbecerse delante de la presencia de Dios, y la soberbia lo poseyó, entró en su corazón, y Dios lo despoja por haber cometido eso. Y aquí Dios habla y dice que todo el pueblo conoce, y todo el pueblo es cierto. Hoy el pueblo es el mundo entero, conoce que existe Dios y sabe que existe Dios. Pero lamentablemente, como dice Jesús, como estaba escrito y dice el profeta Isaías, que este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y más allá aún, amada iglesia, sabemos que la soberbia hace hasta decir: oh, yo no quiero saber nada de Dios. Hoy en este tiempo no necesito saber absolutamente nada de Dios, porque poseo un excelente empleo, porque estoy siendo el mejor estudiante, porque estoy llevando buenas notas, porque tengo la mejor empresa, porque tengo la mejor economía, porque tengo una salud intachable, porque mi familia camina en un orden bajo mis reglamentos, bajo mis estatutos, bajo mi orden, y los hijos empiezan a adquirir todo eso, lo que ven hacer a su papá o a la mamá, se enorgullecen de ellos, pero dentro de su corazón la soberbia aflora. Y los hijos y las hijas por consiguiente, y aún más allá, se contamina el esposo o la esposa, ya sea el que tenga el poder. No es que tengamos posesiones,
No es que tengamos cosas que puedan ser más importantes que la palabra de Dios. Conforme nosotros vayamos entendiendo, amada iglesia, la plenitud y la sencillez y la humildad con que se conducía Jesús, pero también con toda autoridad, vamos a llevar un evangelio puro, claro y transparente a todas aquellas personas. Porque si usted y yo nos conducimos con una sinceridad, con una humildad, con una obediencia, con un ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de esa manera también nosotros vamos a poder adquirir el poder que Dios dejó a cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser obedientes ya en este tiempo. Necesitamos entender y saber y comprender. Decía Jesús, fariseos o hipócritas. Palabras muy duras. Y sabemos que también, y conocemos gente que nos rodea, y muchas veces familiares nos rodean que pueden ser soberbios, pero nosotros debemos de conducirnos con toda humildad. Hoy en día las personas tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder salir y trabajar. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder salir y conseguir un empleo y trabajar. O también nuestros hijos tienen que salir y buscar la escuela, el trabajo, superarse. En medio de toda la pandemia, en medio de todo lo que está surgiendo, en medio de todas las cosas graves que estamos viviendo, tenemos que salir y enfrentar todo eso. Pero el que nos cuida es Dios, amada iglesia. El que nos cuida es nuestro Padre amado, porque sabemos y reconocemos que todo lo que Dios ha hecho dentro de nosotros es para bienestar y para edificación de nuestra vida, y nos sentimos plenos, tranquilos. Sabemos que allá afuera hay situaciones complicadas, reconocemos que hay situaciones que están siendo meramente fatales para muchas familias, y que también conocemos o tenemos familia que por medio de todo lo que está sucediendo o se está viviendo, hemos perdido un ser amado, un ser querido, o ha llamado Dios a la presencia a aquellos seres amados que teníamos a nuestro alrededor. Pero déjeme decirle, o hay un enfermo, o quizá un familiar esté entubado para que esté siempre siendo visto, o Dios esté manifestando por medio de él para que nosotros reaccionemos, y nosotros tenemos que hacerlo. Debemos de seguir el ejemplo que Dios puso por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos lo ha dado a nosotros. En estos tiempos sabemos que la soberbia no trae beneficios a ninguna de las vidas de los seres humanos. Sabemos que la soberbia trae ceguera a aquellas personas que están ejerciendo de una o de otra manera un dominio y hacen menos a los demás. Pero esa ceguera se llama pecado, esa soberbia se llama pecado, y no es de ahorita, es de hace muchos años. Usted y yo tenemos que implementar la palabra de Dios en nuestra vida, amada iglesia, para entender que tenemos el poder de predicar la palabra y cambiar a esas personas, no en nuestra fuerza, no en nuestro poder, sino con el Santo Espíritu. Yo creo que usted y yo hemos hablado a nuestros seres queridos. Las oraciones fueron respondidas por Dios cuando nosotros se las pedíamos. Las oraciones siempre fueron respondidas, y clamando y dando gracias en todo tiempo, Dios tenía compasión de cada uno de nosotros y nos ponía firmes cada momento que orábamos para poder clamar por ese ser amado o ese vecino que sabíamos que tenía un corazón con soberbia. Así es que, amada iglesia, en estos tiempos tenemos que conducirnos de una manera muy exacta y muy correcta. ¿Qué necesitamos hacer? El ser soberbios no trae nada bueno a la vida del ser humano. Pero ¿qué es lo que hace a que todo eso llegue a los corazones de los seres humanos? Muchas veces el poder.
muchas veces se adquieren las riquezas y eso hace a que se desvíen. Usted y yo somos ricos fundamentalmente en espíritu y en verdad. Somos millonarios porque tenemos al Rey de Reyes, al que nos lo da todo, al que siempre vamos a tener de nuestro lado, y siempre nuestro corazón se va a conducir con una humildad, sabiendo que todo lo que Dios nos ha dado es para poderlo compartir con el que no tiene. Dios, nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios escucha las oraciones. La cuestión que nosotros hagamos dentro de las iglesias debe de ser favorable para los hermanos y tanto para los pastores. No hablar de unos de los otros trae a nuestro corazón paz y tranquilidad. Porque déjeme decirle, aún en la viña del Señor hay gente que dentro de las iglesias muchas veces sus actitudes o dentro de sus corazones se ha plantado un poco de soberbia. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dentro de la viña del Señor o dentro de las iglesias hay personas que imaginan o piensan que por tener un título o por tener un diploma o por graduarse dentro de las iglesias se envanecen y se sienten de una manera superior a los demás hermanos. Y es lamentable ver eso en las iglesias. Hay gente que aún sin que tenga el título, de igual manera llega a la iglesia y bien vestido y arropado, y se ve que la arrogancia, la soberbia aflora muy, pero muy por encima de él, por el modo de hablar. ¿Ya viste a la hermana? ¿Ya viste al hermano cómo viene? Eso es algo que está meramente prohibido hablar de los hermanos, prohibido hablar de los unos de los otros. Es mejor, dice la palabra de Dios, que oremos los unos con los otros, llevando las cargas los unos de los otros, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen. Eso es lo que Dios nos enseña. Es por eso que nosotros cada vez que pedimos dirección del Espíritu de Dios, queremos que todo lo que Dios nos muestre por medio de su Hijo Jesucristo, a través de la Biblia, tenemos que llevarlo a cabo. En el mundo siempre va a haber gente que señale como aquellos fariseos y escribas y que juzguen a Jesús. Yo creo que Dios levanta un cerco alrededor de cada uno de nosotros y un vallado de protección, y lo construye de una manera muy especial. Lo edifica con su Santo Espíritu, lo edifica por medio del cuidado que tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que poner los cimientos dentro de ese vallado, dentro de ese cerco. ¿Y qué es eso? La oración. Estar orando siempre va a traer a nosotros un vallado de protección. Estar orando al Padre siempre va a estar trayendo a nosotros actitudes positivas para que todos aquellos que nosotros les hablemos sepan entender y comprender y escuchar que todo lo que Dios está poniendo en nuestros corazones es compartirles la vida que hoy vivimos en Cristo Jesús. Por medio de todo esto, amada iglesia, yo les recuerdo que Dios tiene el control de todos y cada uno de nosotros. Que Dios, al oír la palabra que sale de su boca, Él la cree. Pero cuando es de oración y Él la recibe y Él la hace realidad y comienza a bajar esa petición, la empieza a bajar en lo espiritual para que usted lo pueda ver aquí en lo terrenal. Ayudarnos siempre va a ser motivo de enseñanza y ejemplo para otros. Hoy en día podemos estar siempre con el Señor en santidad. Hoy en día podemos estar siempre con el Señor sintiéndonos en el paraíso, porque la soberbia se ha quitado del corazón de muchos, porque la soberbia y la envidia
Dios lo ha quitado por medio de la oración, porque la soberbia y la envidia la ha quitado dentro de muchas iglesias por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hoy sabemos que todo lo que Jesús hizo para nosotros son cosas que son meramente importantes. Dice la palabra de Dios que si nosotros le pedimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él estará concediéndonos todo lo que le pidamos. Presentarnos como ejemplos vivos y prácticos delante de la presencia de Dios es lo que Él desea, y que nosotros estemos teniendo intervención primeramente por nuestros representantes de la palabra y después por cada uno de los hermanos que están dentro de ella y más allá, por todos los vecinos que tenemos alrededor. Estar siempre presentes en la oración, Dios va a hacer cosas grandes. Hoy sea nuestro caminar, nuestro andar de la mejor manera, teniendo una descripción clara con nuestro ejemplo. Nunca exagerar en las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nunca exagerar en las cosas que Dios nos ha dado, porque hasta en eso debemos de ser cautelosos, porque muchas de las veces puede ocasionar daño y tenemos que evitar todo eso para que las gentes nos vean como veían en aquel entonces la palabra de Dios y como la tenemos que ver hoy, con toda humildad y sencillez de corazón, amada iglesia. El afirmar a nuestro Señor Jesucristo en todas las necesidades de sus vidas y el afirmar a nuestro Señor Jesucristo en todas las necesidades que usted tenga dentro del hogar, le va a traer una paz y le va a estar concediendo Dios todas las peticiones que usted le pida. Hoy sin duda el Evangelio tiene poder como en aquellos años. Marcos, Mateo y Lucas, 3 personajes de la historia que escriben el resumen en los libros cómo vivieron ellos o cómo se condujeron ellos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el siervo amado de nuestro Señor Jesús, también se condujo de una manera intachable, pero después de haberlos conocido, después de haberles enseñado, después de haberlos instruido en la palabra, surgen ellos y hablan del Evangelio. Usted y yo fuimos y tenemos el gran privilegio de haber sido escogidos por Dios, y por medio de su Hijo Jesucristo Él nos está enseñando a caminar en la palabra. Pero también en un tiempo como Juan, como Marcos, como Lucas, como Mateo, vivían en una vida desordenada, igual que todos y cada uno de nosotros, pero cuando Jesús llega a su vida, empiezan a ser cambiados y transformados. Usted y yo estamos siendo cambiados y transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que seguir siendo cambiados y transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy ya no somos los mismos. Antes las cosas que hacíamos, hoy las hemos dejado. Entonces de esa manera tenemos que conducirnos. Hoy tenemos que predicar el Evangelio, como lo hicieron estos 4 evangelistas, estos 4 personajes de la palabra de Dios. Y toda soberbia tiene que ser quitada por medio de la palabra. Así es que recuerde muy bien, la soberbia no trae nada bueno a la vida de los seres humanos, y nosotros estamos ahí para que podamos instruirlos por medio de la palabra. Recuerde que el maligno siempre va a estar a la acechanza, porque él se ensoberbeció en el cielo, y todo lo que él aprendió por querer ser mejor que el mismo Dios, hizo que lo descendiera, que cayera hasta lo más profundo. Así es que cuando veamos a alguien que está tirado, ayudemos a levantarle. Esto es meramente espiritual, tirado espiritualmente, amada iglesia. Hasta los hermanos, hoy vengo con un corazón contrito, hoy vengo con un corazón
tan triste porque mi familia peleó hace 3 días. Hoy vengo con un corazón tan cansado porque mi hijo no quiere entender. Hoy vengo con un corazón tan abatido porque mi esposo no quiere cambiar, porque mi esposa no quiere cambiar. Estamos ahí para levantar a esos hermanos, a esas hermanitas, a esos jóvenes, diciéndoles que hay una manera diferente de vivir, que todas las redes sociales se pueden implementar usando la palabra de Dios, que toda la tecnología se puede usar llevando la palabra de Dios a los hogares. Nosotros estamos ahí para que todo lo que hablemos sea para edificación de los que estamos y tenemos alrededor, amada iglesia. Gente de la iglesia misma, han pasado los años y no han podido perdonar lo que vivieron en su juventud, en su niñez, ya siendo a lo mejor quizá adultos. No han podido perdonar pues unos golpes, una infidelidad, unos vicios, unas adicciones. Tenemos nosotros que decirles que sí se puede perdonar por medio de la palabra de Dios. Y muchos van a preguntarse o van a decir, para ustedes es muy fácil hablar y decir así, pero nosotros que lo vivimos, pues nosotros también en un tiempo estábamos en tinieblas, pero vino Dios y por medio de Jesús nos sacó de esas tinieblas y nos puso en su luz admirable. Es capaz de poner un corazón noble, fiel, siempre fiel en nuestro interior, nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero yo terminar con esto. La demanda de toda la gente de allá afuera es en este momento, y se abaten muchos por medio de todas las comunicaciones o las noticias, es que todos se pongan la vacuna. La demanda de las gentes es asistir a los centros donde se están poniendo las vacunas para que no se enfermen o no tengan la pandemia. Miren, todo hágalo con calma, todo en orden, pídale dirección a Dios, que sea Dios manifestándose y glorificándose en su vida, que cuando usted salga a ponerse la vacuna sea de la mejor manera, que cuando salgamos a la calle podamos tener los cuidados, y si tenemos que estar dentro de nuestro hogar, permanecer en él. No tenemos por qué ir a donde haya mucha gente, muchísima. Tenemos que ser cautelosos. Si podemos evitar todo eso, tenemos que hacerlo. Pero si hay que trabajar y tomar el transporte público, que sea Dios cuidando de todos y cada uno de nosotros y de nuestros seres amados. Aún cuando estén del otro lado del mundo, hay que estar pidiendo y clamando. Aún cuando los tengamos en casa, estar clamando y pidiendo y suplicando. Y sabe una cosa, amada iglesia, Dios va a estar cuidando de nuestros seres queridos. Y Dios va a estar cuidando de nuestros seres amados. Y Dios va a cubrir y a proteger, porque usted, amada hermano, amada hermanita, está pidiendo, está intercediendo. Recuerda aquella etapa donde ve María crucificado a su Hijo Jesucristo, y María está llorando y de rodillas, y Jesús le dice, ya no llores más, mujer. Así cada una de ustedes y cada uno de nosotros estamos clamando y pidiendo y suplicando por nuestros seres amados. Así es que en esta hora yo quiero terminar con esto. La alimentación espiritual que tengamos por medio de la palabra va a ser fundamental en nuestra vida. Así como nos alimentamos físicamente, debemos de alimentarnos espiritualmente por medio de la palabra. Amada iglesia, lea su palabra, por favor, instrúyase en ella y seamos obedientes. Bueno, amada iglesia, asimismo le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie y vamos a despedir. Vamos a despedir y que sea Dios